El Gran Tablero Mundial, ¿les suena? Es uno de los libros más, pero más influyentes sobre política exterior, escrito por Zbigniew Brzezinski justo al final del siglo XX. Hoy vamos a meternos de lleno en sus ideas para entender la geoestrategia que propuso para Estados Unidos justo después de que terminara la Guerra Fría. A ver, para entender este libro, tenemos que viajar en el tiempo. Pensemos en 1991. ¡Pum! La Unión Soviética ya no existe. La bandera con la hoz y el martillo se arría por última vez en el Kremlin. Se acabó. La Guerra Fría, esa lucha que marcó al mundo por casi 50 años, llegó a su fin. De repente, el gran adversario de Estados Unidos simplemente se evaporó. Y claro, ahí queda una pregunta gigante flotando en el aire, ¿no? Solo queda una superpotencia en pie. ¿Y ahora qué? ¿Qué se supone que debe hacer? El juego cambió por completo. Ya no se trataba de contener a un enemigo, sino de gestionar el planeta entero. Y justo ahí es donde entra el libro de Brzezinski. Es básicamente su respuesta, casi como un manual de instrucciones para esta nueva era. Ok, entremos en materia. Brzezinski arranca con una idea que en su momento fue tremenda. Dice que por primerísima vez en toda la historia, una potencia que no era de Eurasia se convertía en la superpotencia global. La única. Ojo, no estaba hablando de un imperio más como los que ya conocíamos. No, esto era algo totalmente distinto. Y lo interesante es que este poderío no venía de una sola cosa. No, era una mezcla, una combinación nunca antes vista de dominio en 4 frentes. 4. A ver, el militar, con un alcance que llegaba a cada rincón del planeta. El económico, siendo pues la locomotora que jalaba la economía mundial. El tecnológico, con el liderazgo absoluto en innovación. Y por último, el cultural, su famoso soft power, que tenía un atractivo brutal, sobre todo para los jóvenes. Bueno, todo esto suena muy grande, muy abstracto, ¿verdad? Pero ¿cómo se veía ese poder en la práctica? Bueno, acá es donde el libro se pone muy interesante con una comparación histórica que es fascinante. Miren este dato, es increíble. Brzezinski dice que, por allá de 1996, la cantidad de soldados de Estados Unidos que estaban fuera de su país era casi la misma que la de los legionarios del Imperio Romano en su máximo apogeo. O sea, para que nos demos una idea de la escala del poderío militar del que estamos hablando. Es una locura. Ok, ahora sí, vamos a la metáfora central del libro, la que le da el nombre, la idea de Eurasia como un gigantesco tablero de ajedrez. Y en este tablero se juega la partida por el control del mundo. El razonamiento de Brzezinski es, en el fondo, bastante directo, pero muy poderoso. Él dice, miren, desde que el mundo está conectado, Eurasia ha sido el centro de todo. Quien logre controlar esa masa de tierra enorme que va desde Portugal hasta el Pacífico ruso, pues controla el mundo. ¿Por qué? Porque ahí está casi toda la gente, la mayoría de los recursos y el grueso de la economía mundial. Pero claro, este tablero no es plano, no es todo igual. Brzezinski lo divide en zonas, cada una con su propio rol. Al oeste tenemos a Europa, que él ve como una especie de ancla democrática. Luego, en el centro, lo que era la Unión Soviética, una zona súper inestable, muy fluida. Abajo, en el sur, está el tesoro, la energía del mundo, pero también una fuente constante de problemas. Y al este, al este está el gigante que empezaba a despertar. Ok, y aquí viene una de las ideas clave del libro. No todas las piezas en este ajedrez son iguales, no tienen el mismo valor ni la misma función. Brzezinski los divide en 2 tipos, y entender esta diferencia es fundamental para captar su estrategia. Por un lado, están los que él llama jugadores geoestratégicos. Pensemos en ellos como las piezas más poderosas del tablero, la reina, las torres. Son los países que no solo tienen el poder para mover las cosas, sino que, y esto es clave, tienen la voluntad de hacerlo. Quieren cambiar el juego, son los que mueven ficha. Y por otro lado, tenemos a los pivotes geopolíticos. Estos son diferentes. Su valor no está en su fuerza, sino en dónde están ubicados. La analogía de la bisagra es perfecta. Un pivote, por sí solo, no hace mucho, pero su posición puede permitir o bloquear el paso a los jugadores importantes hacia regiones enteras. Su estabilidad, o su falta de ella, lo cambia todo.
Entonces, para que quede súper claro, los jugadores son los que mueven, los que actúan. Los pivotes, en cambio, son aquellos sobre los que se actúa. Lo que le pasa a un pequeño país pivote puede forzar la mano y cambiar toda la estrategia de un jugador mucho, mucho más grande. Y así se veía el tablero según Brzezinski a finales de los 90. Por un lado, los jugadores: Francia, Alemania, Rusia, China e India. Y por el otro, los pivotes: Ucrania, Azerbaiyán, Corea del Sur, Turquía e Irán. Fíjense bien, la importancia de un país como Ucrania o Azerbaiyán en esta lista no era por su poderío, sino por ser esas bisagras geoestratégicas de las que hablábamos. Muy bien, ya tenemos el tablero, las piezas, ahora vamos a la partida. ¿Cuál es la estrategia que Brzezinski propone para que Estados Unidos juegue este juego? Y aquí está el corazón de todo el asunto. El objetivo no es que Estados Unidos conquiste y domine Eurasia. Eso, dice Brzezinski, es imposible y hasta tonto intentarlo. No. El verdadero objetivo es mucho más sutil. Es ser el árbitro, gestionar el tablero para que ninguna otra potencia, ni un grupo de ellas, se vuelva tan fuerte como para dominar el continente y eventualmente retar a Estados Unidos. Y esta estrategia general se divide en jugadas específicas para cada zona. Con Europa, apoyarla para que esté unida. Con Rusia, frenar cualquier intento de volver a ser un imperio. En Asia Central, asegurarse de que nadie ponga sus manos sobre toda la energía de la región. Y con China, meterla en el juego internacional, sí, pero como una potencia regional, no global. Pero, ojo, Brzezinski no pensaba que esto fuera para siempre. Lo veía como un plan por etapas, a lo largo de décadas. Fase 1, la de corto plazo, maniobrar para mantener el poder. Fase 2, a mediano plazo, empezar a crear alianzas fuertes. Y la fase 3, la de largo plazo, usar toda esa influencia para pasar a un sistema mundial mucho más cooperativo y duradero. Y es esta última fase la que nos lleva a la conclusión del libro, una que a muchos les sorprende, porque mira más allá de la era de una sola superpotencia. Porque el endgame, la jugada maestra final, no es que Estados Unidos domine para siempre. No, es usar ese momento de poder único y temporal para construir algo que dure más. Un sistema mundial genuinamente cooperativo. Un sistema que pueda seguir funcionando incluso cuando el poder de Estados Unidos, inevitablemente, empiece a decaer. Y este es un punto que de verdad hay que subrayar, porque a menudo se olvida cuando se habla de este libro. El momento unipolar no era el objetivo, era una herramienta, una ventana de oportunidad, con fecha de caducidad. Una chance histórica para construir un sistema de cooperación global que pudiera, por así decirlo, caminar por sí solo. Claro, ya han pasado varias décadas. El tablero de ajedrez hoy se ve muy diferente. Hay jugadores nuevos, los pivotes se han movido. Y la gran pregunta que nos queda, después de repasar estas ideas, es: ¿funcionó la estrategia? ¿Se usó ese poder para construir un mundo más estable? ¿O será que, sin querer, las jugadas de aquel entonces simplemente prepararon el tablero para las nuevas y complejas partidas que vemos hoy? La partida, desde luego, no ha terminado.